Estimados, muy buenos días. Mi nombre es Jaime Luna. Soy uno de los ponentes del curso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Flomat Group. En esta ocasión voy a dar una introducción al temario compuesto por 7 puntos, empezando por la introducción a la seguridad y salud en el trabajo y terminando por el plan de prevención frente a la propagación del COVID, ¿no? Bueno, en el punto número 1 nosotros vamos a hablar de la famosa Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783 y su reglamento, el Decreto Supremo 005 del año 2012. Ambas normas tienen modificatorias, que también vamos a tocar estos puntos. Vamos a tocar el alcance, las responsabilidades, el objetivo de la famosa Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ejemplo, el objetivo de la ley es crear una cultura en todo el territorio nacional, pero la normativa no nos especifica cómo. En el curso lo vamos a especificar. Cómo crear hábitos, cómo crear costumbres y cómo crear en consecuencia una cultura de seguridad que toda organización está buscando, ¿no? En el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo hay puntos muy importantes. Por ejemplo, en el artículo 42, las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a tocar punto por punto cuáles son las famosas funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Así que en este primer punto vamos a hablar de esta normativa y vamos a entender pues qué cosas son los famosos sistemas de gestión y por qué todas las empresas deben implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero con carácter de imperativo legal, ¿no? Muy interesante este punto que todo alumno, todo gestor de la seguridad lo debe conocer, ¿no? En el punto número 2 vamos a hablar de la IPRC y del mapa de riesgos, ¿no? ¿Qué cosa es el IPRC? Es un documento que identifica peligros, evalúa riesgos y determina controles, ¿no? Vamos a hablar de algunas metodologías nacionales, unas metodologías internacionales, cómo hallar el valor del riesgo, qué cosa es el riesgo residual, qué cosa es la jerarquía de controles, cuáles son los 14 pasos para implementar la IPRC. Así que yo voy a hablar primeramente de definiciones. ¿Qué cosa es el peligro? ¿Qué cosa es el riesgo? ¿Qué cosa es la medida de control? Según el glosario de términos de la normativa nacional. Por ejemplo, el peligro, acto, fuente o situación con el potencial de causar daño, ¿no? El riesgo es la materialización del peligro. Y con estas definiciones nosotros vamos a hallar de repente o vamos a hacer una correcta identificación de los peligros, riesgos y los famosos controles, ¿no? Lo importante de este documento es hallar el valor del riesgo. Yo les voy a enseñar a hallar el valor del riesgo con algunos métodos que son importantes que ustedes lo conozcan, ¿sí? En el mapa de riesgos también es un punto importante que va en el número 2, en el ítem 2 del temario. El mapa de riesgo podríamos decir que es la expresión gráfica de la evolución de los riesgos. Un punto muy importante, pero antes de tocar el mapa de riesgos yo tengo que enseñarles pues qué cosas son las normas técnicas peruanas. Por ejemplo, la 399, que habla sobre los pictogramas, los colores, la señalética, los símbolos, ¿no? ¿Por qué el azul es obligatoriedad? ¿Por qué el color amarillo simboliza advertencia? ¿Por qué el rojo simboliza prohibición? ¿Por qué el verde señales en casos de emergencias? Así que antes de tocar el tema del mapa de riesgos, tengo que enseñarles esta normativa, que es importante para nosotros hacer un correcto mapa de riesgos, ¿no? En el punto número 3 vamos a hablar de accidentes y estadística. ¿Qué método se utiliza para la investigación de accidentes? Método de Ishikawa, 5 porqués, modelo de causalidad de Frank Wirth, ¿no? Así que yo voy a hablar un poquito de Ishikawa y más me voy a concentrar en el modelo de causalidad de Frank Wirth. Vamos a hablar también del efecto dominó. ¿Por qué una falta de control causa una causa básica? La causa básica, ¿por qué causan las causas inmediatas? Las causas inmediatas, ¿por qué causan los accidentes e incidentes? ¿Y por qué esto ocasiona una pérdida, ¿no? Es importante que el alumno conozca las metodologías para la correcta identificación de los peligros y de los accidentes, ¿sí? En el tema de estadística es también un tema muy importante. La estadística, la norma nos dice que todo sistema debe ser medido. ¿Por qué debe ser medido? Porque lo que no se mide no se puede controlar. Te voy a enseñar qué cosa es la estadística en la seguridad y salud en el trabajo. El índice de frecuencia, el índice de gravedad, el índice de accidentabilidad. ¿Por qué utilizamos el factor de 200.000? ¿Por qué otros utilizan el factor de 1.000.000? ¿Qué nos dice la normativa en las normas sectoriales, por ejemplo, ¿no? Así que muy importante este punto.
En el punto número 4 nosotros vamos a hablar de las actividades de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, izaje, trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en espacio confinado, ¿no? Hay unos puntos muy importantes que voy a tocar para estas actividades de alto riesgo, por ejemplo, para los trabajos en altura. Cómo calcular la fuerza de impacto de una persona que cae a una determinada altura. Para nosotros, ¿qué cosa saber con este dato? Para nosotros saber la resistencia de los puntos de anclaje. Son cosas muy técnicas que el alumno, el gestor, lo debe conocer, ¿no? Te voy a enseñar bastantes cosas y experiencias que nos han pasado nosotros como hombres de seguridad a lo largo, digamos, de nuestra experiencia y compartirlo con ustedes, ¿no? ¿Por qué, digamos, el amortiguador de impacto debe soportar una cierta cantidad de libras? ¿Por qué el punto de anclaje debe soportar 2.265 libras o 5.000, perdón, 2.265 kilos o 5.000 libras? ¿Qué es la normativa ANSI? ¿Qué nos dice la normativa OSHA? ¿Qué nos dice la normativa G050 Seguridad durante la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones? Vamos a hacer un pequeño comparativo, ¿no? Así que son temas muy importantes. En el tema de izaje de carga también voy a enseñarles a calcular la tensión de las cuerdas, el centro de gravedad de las cargas. Temas muy importantes que el gestor lo debe conocer, ¿sí? En el tema de formación de brigadas, que es también uno de los puntos, voy a hablar algo de primeros auxilios, rescate, evacuación. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué cosa es una valoración primaria, una valoración secundaria? ¿Cuál es el protocolo de atender? Nosotros como personas de seguridad sabemos qué hacer antes de, por eso somos preventivos, pero también hay que saber qué hacer después de, cuando llega el accidente, porque una empresa que no tenga accidente significa que ha encontrado un sistema de seguridad infalible, pero hasta el momento yo no he encontrado alguna empresa que no tenga accidentes. Así que nosotros debemos saber qué hacer antes, durante y después. Eso lo vamos a encontrar en el punto de brigada, formación de brigada, ¿no? ¿Qué cosa es el contacto emocional con cuando una persona hace accidente? Es un tema muy importante también. La normativa sectorial, cuando hablemos de normativa sectorial, yo les voy a hablar, por ejemplo, de norma G050, de la norma de minería, de la norma de hidrocarburos, de la norma del sector eléctrico, ¿no? Ciertos puntos que nos van a importar, tenemos que conocer esta normativa, por ejemplo, G050, seguridad durante la construcción, los 19 puntos de la G050, desde los requisitos del lugar de trabajo y termina con demolición. Una norma imperante, una norma muy completa, se podría decir, y que la tenemos que estudiar, la tenemos que conocer, ¿sí? La normativa en la minería, la normativa en hidrocarburos son normas sectoriales. Vamos a tocarlo en el temario del curso de gestión de la seguridad, sí. Y en el último punto vamos a hablar sobre los lineamientos de prevención frente a la propagación del COVID. Cómo hacer el famoso plan de prevención frente al COVID, qué cosas son los lineamientos, los 7 lineamientos, qué normativa está vigente, qué ha modificado, qué cosas se ha modificado de la anterior normativa. Así que en todo plan de seguridad, por ejemplo, debe existir la nómina de los trabajadores con el nivel del riesgo. Yo les voy a enseñar a hallar el nivel de riesgo para la nómina, ¿no? Para la nómina de los trabajadores, ¿no? Y cómo hacer, digamos, una de repente respuesta ante una inspección por parte de una entidad SUNAFIL, por ejemplo, ¿no? Así que documentos debemos tener a la hora de enfrentar una actuación inspectiva por parte de estos fiscalizadores, ¿no? Así que les doy la bienvenida al curso, un curso muy integral, muy completo. Van a haber algunos ponentes que van a dar la experiencia del caso, personas muy recorridas en el sector de seguridad. Me despido y felicitarlos por la iniciativa de matricularse en este curso integral de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa Flomat Group. Nuevamente, la bienvenida del caso y conmigo será hasta, bueno, hasta que se inicien las clases, ¿sí? Un abrazo y saludos, bienvenidos también.